Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Resumo un poco, cada vez más, de modo más acelerado, lo que hemos estado planteando. Empezamos con el arte cristiano, vimos cómo en el Antiguo Testamento se afirmaba de modo contundente que la manifestación de Dios se daba a través de la Escritura, que la revelación se daba con una escritura, se hablaba del dedo de Dios, escrito por el dedo de Dios, y una desautorización de las imágenes, que a su vez era una manera de desmarcarse de lo egipcio, de la idolatría y de los falsos dioses. Pero, en verdad, ya con los evangelios y sosteniéndose y legitimándose en la propia figura de Jesucristo, en donde lo infinito, trascendental, espiritual encarna, toma cuerpo, se legitima la posibilidad de hacer con materia finita e incluso a través de imágenes, manifestar a través de imágenes la presencia divina. Y esto abre todo un periodo de discusiones dentro del cristianismo, en donde a veces triunfan los iconoclastas, a veces triunfan los iconofílicos o iconodulos, en donde finalmente se impone la posibilidad de representar al Dios cristiano mediante un arte propio y específico, distintivo de todo otro arte religioso. En un primer momento, esta representación nos muestra a un Dios omnipotente, instaurado en el más allá absoluto, un dominador omnisciente y universal, soberano, en posición frontal, hierático, dotado de una mirada imperativa que nos totaliza y nos envuelve y nos asigna como mortales, como finitos, como inferiores. Es una mirada que nos muestra que nos debemos a ella, o sea, nos debemos precisamente a ese magisterio, ¿no?, del Dios soberano. Progresivamente, y sobre todo ya con el protagonismo de Cristo, vamos a asistir a un descenso del más allá al más acá y vamos a empezar a ver a ese Dios, pero ya en la tierra, un Dios humanizado, un Dios que vive en el aquí y ahora y que convive con los hombres. Es en el siglo XIII, en 1252, seguramente a partir de las crucifixiones de Giunta Pisano y la cosa de la pasión, donde vemos un Cristo que cierra los ojos, su cuerpo es torsionado, está sometido al dolor y permite, por tanto, entonces, un acercamiento que era impedido por el Cristo omnipotente, una empatía emocional. Es decir, nos sentimos que su expresión es una expresión humana en la que podemos vernos, sentirnos, compartir, encontrarnos en ella. Hay pues un derrocamiento, diríamoslo así, del Dios que no escucha, del Dios al que se busca y nos devuelve con su mirada imperativa cualquier intento de penetración en su ser íntimo hacia un Dios del aquí, un Dios de la tierra. Todo este proceso yo lo bauticé como un descenso, un lento descenso del más allá al más acá, del cielo, de lo celeste a la tierra. Estamos en el siglo XIII, este descenso es irreversible y la perspectiva teológica empieza a ser una perspectiva insuficiente, por supuesto, para representar esa presencia divina en la tierra y empieza a ser derrocada también. Empieza a ver intuitivamente a representar la tridimensionalidad del mundo, o sea, el mundo ya como el espacio concreto en el que el hombre protagoniza su vida e incluso en donde el Dios transita. Esto no se tardan más de 50 años, ¿no?, en ir madurando ya esta posibilidad de representación tridimensional y este poner al hombre como medida de todas las cosas y esta humanización del arte cristiano. Va a haber dos tendencias, una tendencia gótica que se va a prolongar prácticamente hasta finales del siglo XV, de alguna manera, en los Países Bajos o en cierta línea de la pintura italiana, pero hay un corte y una ruptura muy grande ya en principios del siglo XIV a través de un artista que es el Giotto, un artista fundamental.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Bueno, del Giotto yo quisiera decir algunas características, ¿no?, que definen su diferencia y sus aportaciones. Pero antes ya quisiera poner las cartas sobre la mesa sobre un punto. Ha habido artistas, muy pocos realmente en la historia del arte, que han sido parteaguas. Artistas donde se puede decir antes y después de. Uno de ellos, desde luego, es el Giotto. No todo, incluso quisiera decir que no todo gran artista es un parteaguas. Puede haber, y lo vamos a ir viendo, artistas fundamentales, importantísimos, relevantes, pero que de alguna manera escarban en lo que ya existe, ¿no? Trabajan sobre territorios ya explorados. Pero hay estos que abren nuevos caminos, que abren nuevas rutas, que transgreden radicalmente, que son, por decirlo nichanamente, artistas intempestivos. Y este es el Giotto. El Giotto, en realidad, lo que hace el Giotto en realidad no es lo que el desenvolvimiento natural del arte de su tiempo estaba propiciando, sino es un corte radical que abrirá la puerta a esto que se llama el Renacimiento y que nos pone en el cauce de ir entendiendo un poco lo que es el objetivo final de todas estas 20 sesiones en las que trato yo de mantener un diálogo con mis interlocutores de radioeducación, que es el arte moderno y contemporáneo. En primer lugar, el Giotto desde luego sigue siendo un artista cristiano, ¿no? Esto es muy importante. Y hace 2 ciclos de frescos, uno en la Basílica de San Francisco de Asís y otro en la Capilla de los Scrovegni. Estos serían las obras centrales del Giotto, ¿no? Él retoma, por supuesto, su antecedente, el Cimabue, retoma esta realización de los Cristos crucificados que señalaba yo como principio de esta nueva posición, ¿no?, del arte cristiano. Y agrega un intento de retrato, de individualización, que está propiciado por el afán de inmortalizar icónicamente en ese momento a la persona de San Francisco de Asís. Es decir, esa pintura concreta, mundana, trata de unir en un mismo momento el espacio abstracto trascendental del cielo con el espacio concreto inmediato del mundo. Son muchas sus innovaciones para lograr esto. Formalmente creo que podríamos señalar 4 propuestas. Primero, el dibujo tectónico sintético y la monumentalidad de lo representado. La ruptura con los preciosismos góticos. Es decir, eliminar elementos innecesarios y ornamentales que impiden, ¿verdad?, definir con precisión y de un modo claro de eso que se trata de representar. Resalta, desde luego, la atención que pone el Giotto ya en lo volumétrico corpóreo, tanto cuando se trata de los hombres como de los objetos considerados. Es decir, darle volumetría, volver a recuperar el volumen, significa precisamente romper con esas figuras planas, con esa planimetría, ¿verdad?, con esas figuras que parecen estampas, ¿verdad?, pegadas sobre el fondo liso, que ha caracterizado hasta el Giotto al arte cristiano. Procura también conjugar valores visuales, netamente visuales, con valores táctiles, y intenta, con todo de un modo incipiente si se quiere, que los colores convivan con zonas de sombra. Todas estas propuestas del Giotto responden al objetivo plástico de concentrar el espacio para a la vez alcanzar una concentración dramática. Y ya en el Giotto hay una presencia dramática clara, manifiesta, ausente en la desindividualización del arte, justamente basado en la perspectiva teológica del arte antecedente. La dramaticidad, que significa de alguna manera también el rescate ya de la individualidad.
Nosotros no somos, nuestra diferencia individual no está marcada solamente por nuestros rasgos físicos, sino por la manera de reaccionar ante los actos. Esa es una cosa que está muy presente en la pintura del Giotto. Cuando se desata un acto, hay un acto que desata y es el centro protagónico de la escena, vemos cómo los personajes reaccionan de diferente manera. Uno se ensimisma, el otro es enfático, el otro es exaltado, el otro es moderado. En fin, hay una manera personal de reaccionar, un modo personal, que también dice mucho sobre la individualidad específica. Desde luego, ¿no? Una cosa que es muy importante destacar y que concentra lo que estoy diciendo es el énfasis del Giotto en construir figuras humanas compactas, ¿no? Sólidos bloques potenciados por el tratamiento de las vestimentas, figuras circundadas por espacios naturales rocosos, agrietados y cortados oblicuamente, cuya sequedad y dureza dan acogida a vetos de recto tallo. Es decir, un paisaje, ¿verdad?, rocoso y abiselado, duro, en donde resalta siempre la presencia del hombre. Son espacios construidos siempre en conformidad con el acto simbólico plástico desencadenado por el Dios cristiano y su grey, ¿no? La comunidad de creyentes, las arquitecturas pétreas urbanas comulgan entonces, en el caso del Giotto, dentro de un espacio calculado y sentido a la vez, en que impera la unidad de todo con todo. Y todo esto está lejos, muy lejos, ¿no?, de la manera exterior e inconexa de la pintura medievalista, romana y gótica de la época. Aunque Giotto es de alguna manera todavía un artista medieval, ¿no?, como lo prueban sus uniformes fondos azules, los dorados nimbos de santidad de muchas de sus figuras, el carácter secundario de sus paisajes, no deja de ser ya, repito, un pintor revolucionario. Queremos saber qué piensa usted. territoriosdelarte@radioeducacion.edu.mx. En el Giotto es una figura aplastante, ¿no?, en lo que es el ámbito florentino. Los seguidores de él en realidad son epígonos, meros epígonos, es decir, los que caen bajo su encanto y sus proposiciones formales sucumben de tal manera que a veces es difícil distinguir, ¿verdad?, al maestro de los alumnos. Es el clásico epigonismo que sigue siempre al gran creador. Entonces, en la Escuela de Florencia no vamos a ver en ese siglo XIV a grandes artistas. Los grandes artistas, curiosamente, se van a dar, por ejemplo, en la Escuela de Siena, que tiene por estandarte la pintura de Duccio, ¿no?, el Duccio di Buoninsegna, ¿no? Y vamos a ver artistas como los Lorenzetti o como Simone Martini, etcétera. O sea, artistas que al no estar sometidos a una influencia tan determinante como la del Giotto, es decir, están en posibilidad de generar modos propios, ¿no?, modos propios de construir plásticamente que manifiestan una diferencialidad que no se ve tanto en los seguidores del Giotto, pero realmente el que ha establecido la revolución es el Giotto, que a su vez está emparentado y comulga, y hay un gran diálogo ahí entre el Giotto y el Dante. No se puede pensar al Giotto sin el Dante, como no se puede pensar la escuela de Siena sin Cavalcanti. Esta reunión de pintura y poesía es una reunión que marca y que hay que analizar a fondo, no es el objetivo de nuestro programa. Está ya este encuentro de las artes que va a ser una característica del Renacimiento y que se da de modo muy patente ya en todo este siglo XIV. Bien, pero el Giotto, serán 100 años después cuando el Giotto encuentre realmente a un interlocutor poderoso y creativo, que es Masaccio, ¿no? Masaccio, que nace en el año 1401 y muere en 1428. Digo esto, que es un artista que en 27 años, ¿no?, con los 27 años, hace una obra asombrosa.
realmente asombrosa, en donde muchas de las sugerencias y muchas de las aperturas que había generado el Giotto, Masaccio las lleva, ¿verdad?, a su esplendor. Una de ellas, desde luego, es la vindicación del hombre concreto y del mundo, del hombre en el mundo, ¿no?, como el centro de la representación. Todo esto está mucho en la Capilla Brancaccio, en la Iglesia del Carmen, ¿no? Y ahí, ¿verdad?, la concepción del cuerpo humano como un volumen sólido y poderoso en el espacio alcanza cimas que solo podremos volver a ver en artistas como Mantegna o el propio Miguel Ángel, ¿no? Hay una potenciación en el Masaccio de lo táctil, de la escultura, de lo corporal. Una visión titánica del hombre. El hombre es una visión titánica que creo que queda puesta en manifiesto justamente en el pasaje de ahí de la Capilla Brancaccio, en el pasaje de la expulsión del paraíso. Ahí vemos a Adán y Eva, ¿verdad?, llenos de vergüenza y con una gran carga de expresividad trágica, pero a su vez los vemos, ¿no?, también como seres poderosos, capaces de asumir la expulsión y de afrontar el desafío de la vida terrenal y de superar ese desafío. Es la concepción ya grandiosa que del hombre empieza a tener el Renacimiento y que está manifiesta, desde luego, en la pintura de Masaccio, que a su vez, y sobre esto vamos a hablar un poco también, es una pintura muy influida por la escultura. El Masaccio pone más en crisis todavía dentro del mundo italiano lo que es el goticismo, ¿no?, la elegancia del estilo gótico, con esta voluntad de acentuar el relieve, el volumen, y desde luego con una ventaja en relación al Giotto, que en Masaccio ya utiliza la perspectiva científica. Una perspectiva científica que había sido inventada por Brunelleschi, es decir, ya establecer la situación de los objetos en el espacio según un orden establecido científicamente, es decir, matemáticamente. Esta ciencia de la perspectiva se va a convertir en el gran juguete, en el gran arma de todos los artistas del 480, y va a ser lo que les va a permitir precisamente poder alcanzar y poder lograr esta representación del mundo ya de un modo preciso y contundente, y esta situación del hombre en el mundo, pero ahora desde luego la perspectiva ya es algo que se debe a la mirada del hombre, a la mirada de la razón, si se quiere así, y que ya entonces el cuadro se costumbre desde el sujeto, desde el hombre. Es el hombre que le asigna las cosas y a su propio congénere el lugar en la representación pictórica. Hay una seguridad y una gran precisión en las representaciones de Masaccio, ¿no? Hay una gran monumentalidad en sus figuras. Hay una gran maestría en la representación de la escena principal. Es una pintura sintética, contundente, ¿no?, sin adornos innecesarios, con una gran economía de medios y de gestos. El Masaccio es, pues, el que recoge la estafeta del Giotto, y esto genera, ¿verdad?, dentro del 480, una línea, ¿verdad?, plástico, monumental, volumétrica, que donde podemos citar a gente como Mantegna o como Andrea del Castaño, y repito que culminará en Miguel Ángel. Hay otra línea que continúa más lo que sería el gótico, el preciosismo, el enjollamiento, la proliferación de exceso ornamental del gótico, de artistas paralelos y contemporáneos de Masaccio y de Mantegna y de Castaño, que es otra línea, el 480, ¿no?, que tiene todavía esta presencia o esta influencia del gótico internacional. Yo hablaría de Gentile di Fabriano, de Venoso Goscioli, de Lorenzo de Mónaco, de Masolino, de Fray Angelico, incluso, ¿por qué no?, de Filippo Lippi, Ghirlandaio y en alguna medida, ¿verdad?, y en alguna medida el propio Botticelli. Entonces tendríamos dos líneas, ¿no?, ya definidas, y una que tiende ya a esta centralidad del hombre, a esta contundencia, a esta presencia, y otra, ¿verdad?, que todavía continúa, diríamos, girando alrededor. Las dos válidas, por supuesto, pero una más importante para lo que nosotros nos interesa aquí señalar. Quisiera hablar también de otro artista antes de pasar a otro tema, pasar ya a dar un brinco más radical en nuestra presentación. Un artista que no quisiera yo dejar de lado, que es Piero della Francesca.
Es un artista, un gran estudioso de la antigüedad clásica, un pintor culto, más cercano a Grecia que a Roma, un pintor que combina el platonismo con el rigor matemático, un pintor que genera una serie de figuras serenas con un gran aire de intemporalidad, ¿no? Figuras inmóviles, captadas todas en una atmósfera de eternidad, es decir, esta pintura elegante, culta y refinada. Este intelectualismo en Piero della Francesca no mata nunca la inspiración, ¿no? Es también en él hay un gesto controlado, una gran armonía de proporciones, una relación entre la línea, el dibujo y el color, una tendencia a la pureza geométrica y desde luego un énfasis en la plenitud formal realmente excepcional. Su calidad como fresquista no tiene parangón. Quizás solo Rafael puede tener estas calidades, porque finalmente un artista no puede expresarse si no toma en cuenta, sobre todo un pintor, el problema de la realización, de la encarnación de su proyecto. Y esto implica, por supuesto, la toma de consideración de la técnica para realizarlo. En este caso, de la querencia del fresco y de sus posibilidades. Y creo que en esto Piero della Francesca es uno de los maestros de la historia. Recomendación bibliográfica de la semana. Para mayor información sobre este tema, les sugerimos consultar los libros La teoría de las artes en Italia, 1450-1600, de Anthony Blunt. La cultura del Renacimiento en Italia, de Jacob Burckhardt. El arte del humanismo, de Kenneth Clark. Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, de Edwin Panofsky. El Renacimiento italiano, de Harald Keller. El pensamiento renacentista y las artes, de Paul Oscar Christeler. Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres, de Giorgio Vasari. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx, Territorios del Arte Contemporáneo. Yo quisiera, ya entrando un poco a lo que sería el Renacimiento clásico, ¿no? Y preparando para la próxima sesión, hablar de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Rafael y de la escuela veneciana, señalar un texto que creo que es muy importante y que quisiera leer aquí, que es de Pico de la Mirandola, que es para mí uno de los textos claves para entender el ser de la modernidad. Aquí está fundada la modernidad latina, la última instancia que funda la modernidad latina, que es la libertad individual. El hombre como alguien que se hace a sí mismo, que es por sí mismo y que es un ser responsable de su destino. Como dirían muchos años después los existencialistas, un ser que está haciéndose, que no es sino está haciéndose y está definiendo a partir de sus elecciones aquello que quiere ser o no quiere ser. La conciencia del individuo como ser libre por sí para sí. Esto que para mí es el bastión último, la parte más radical de la modernidad, la última instancia de la modernidad, está definido en este texto de la dignidad humana que voy a leer y con eso concluyo, que es del año de 1486. Es un diálogo entre Dios y Adán. Así pues, hizo del hombre lechura de una forma indefinida, y colocado en el centro del mundo, le habló de esta manera: no te dimos ningún puesto fijo,
ni una faz propia, ni un oficio peculiar, Adán, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos, angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese mundo. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos. Podrás realzarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión. Hasta aquí el texto que, como ven, insisto, establece ya, frente a la idea de destino antiguo, la idea de responsabilidad. Ya no estamos predestinados, ya no somos los que un destino establecido hace con nosotros, sino somos responsables de nuestro propio destino. Repito, somos lo que hacemos con nosotros mismos. La libertad, entonces, poseemos la libertad. Y la otra parte del texto justamente es la afirmación de la centralidad del hombre. Te coloqué en el centro del mundo. Por tanto, empieza este antropocentrismo que definirá y que se volverá cada vez más complejo a la modernidad y, desde luego, al arte moderno. Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.